Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 7 de la materia de comunicación y redacción técnica. Mi nombre es José Rueda y vamos a compartir esta cápsula juntos. Muy bien, estas actividades van a ser relacionadas a la cápsula número 7, ¿verdad? Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular que corresponde a, que corresponde a los textos y a la manera en la que se estructura. Yo les diría que eh, la redacción efectiva es una habilidad central en la comunicación escrita. Saber construir párrafos claros y coherentes va a permitir que las ideas se transmitan con precisión. Un párrafo es un conjunto de oraciones que desarrollan una idea principal. Es la unidad mínima de la estructura escrita y sirve para organizar el texto de manera lógica. Cada párrafo debe contener un tema central, un desarrollo que lo explique y en la mayoría de los casos un cierre que sintetice o concluya la idea. Aunque hay que delimitar que en ocasiones se utiliza más de un párrafo para ejemplificar una idea, sobre todo cuando las ideas son complejas o cuando se trata de trabajos de investigación. Es muy normal cuando estamos hablando de trabajos de investigación que más de un párrafo se dedique a un solo tipo de estructura o un solo tipo de idea, una sola idea, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es muy simple. Cuando se hacen los trabajos de investigación, los matices que incluye una sola idea pueden ser bastante pronunciados. Entonces, todos esos matices son los que se ven reflejados directamente en los párrafos, ¿verdad? Yo les podría decir que los párrafos son la unidad fundamental de todos los textos, tanto académicos como profesionales. ¿A qué me refiero? Los párrafos son todo el esqueleto. Los párrafos van a dar toda esa estructura que le va a dar soporte a todo el documento, ¿verdad? Obviamente, muchos documentos científicos también se apoyan de diagramas, de figuras, de tablas, que serán temas que abordaremos en su momento un poco más adelante, pero sí es importante decir que en el caso de los párrafos, en general, la correcta estructuración de estos va a permitir que la comunicación escrita fluya, ¿verdad? Sucede que en muchas investigaciones se comete el error de generar párrafos muy largos y eso genera pereza de lectura o también cansancio. Es importante entender que todo documento escrito se hizo para guardar información y por lo tanto para su uso posterior, para su consulta. Entonces, en este orden de ideas, nosotros tenemos que tener en cuenta que no todos los tipos de letras, no todos los espaciados son útiles para la lectura, ¿verdad? Entonces, es importante entender que si tú tienes un tamaño de letra muy pequeño y tienes mucho texto, tienes muchas líneas, párrafos muy grandes, la lectura va a ser complicada. No solo por nivel intelectual, sino también a nivel físico. Es decir, la vista se cansa. En este sentido, a la hora de redactar párrafos, lo más interesante, como ya decíamos, es hablar sobre el tema. El tema del párrafo es la idea principal con la que se guía el contenido, es decir, es la idea que se va a tratar de desarrollar a través de ese párrafo. Suele aparecer, perdón, al inicio de la oración principal, aunque en algunos casos puede ubicarse al final o incluso solo estar implícita. Identificar y expresar claramente el tema ayuda al lector a entender de inmediato el propósito del párrafo y le da dirección al desarrollo de las ideas. Lo más interesante es que cuando uno inicia identificando las ideas, tiene que entender que las ideas que van a conformar los párrafos, en sí cada párrafo va a tener su propia unidad contenida intelectual, digamos, que le va a hablar sobre la idea y el otro párrafo, si bien va a tratar de una idea diferente, va a tener que estar enlazado de alguna manera. Entonces es importante también entender que la longitud, el orden y sobre todo la temática van a ir de la mano, por lo menos en características básicas, ¿no? Y ahora bien, ¿cómo hacer un buen párrafo? Iniciar, desarrollar y terminar un párrafo. Un buen inicio nos ayudará a guiar al lector a introducirse en el párrafo, a causar interés o a plantear algunas incógnitas que estimulen el pensamiento del lector. ¿Para qué?
para que se prepare a abordar el desarrollo. Es decir, el inicio del párrafo tiene que generar cierta curiosidad o cierto planteamiento sobre lo que se va a desarrollar, de manera que el lector pueda seguir abordando el tema. También es importante entender que hacer esto facilita los trabajos de análisis. Cuando nosotros estamos haciendo investigaciones y tenemos que hacer la consulta de medios documentales, los párrafos que inician con una oración que describe aproximadamente de qué va a tratar esa sección, nos ayudan a identificar y a discernir rápidamente si esta información es la que necesitamos o no necesitamos. Y esto cobra vital importancia porque en el tiempo de gabinete, en las investigaciones, la lectura rápida es una herramienta indispensable para la consulta de las herramientas y sobre todo de los repositorios documentales. Sobre todo porque cuando haces una investigación profunda, no vas a leer un documento ni dos, vas a leer cientos de documentos y todos estos documentos van a tener que ser filtrados, tanto por calidad como por temática, ¿verdad? Así pues, el desarrollo del párrafo entonces va a constituir como el mismo cuerpo. Aquí se presentan argumentos, ejemplos, explicaciones y detalles que apoyan a la idea principal. Es importante mantener la coherencia y no desviarse del tema central. Cada oración debe aportar información relevante que fortalezca la comprensión del lector. Lo más importante del desarrollo va a ser que a partir de las primeras dos líneas o la primera línea, dependiendo del párrafo, ¿verdad? Con la que inicia el párrafo, aquí es donde le vamos a dar suma al tema. Aquí es donde lo vamos a explicar, lo vamos a demostrar. Es importante tener en cuenta que dentro de las recomendaciones está no ser repetitivo, es decir, aprender a que cuando necesitamos usar información de un párrafo anterior o una hoja anterior, usemos referencias del texto anterior, no sobreescribamos o no reescribamos. ¿Por qué? Porque esto va a generar párrafos más largos, más pesados y sobre todo va a dar una sensación de redundancia a los documentos. Otro aspecto relevante es que tiene que mantenerse coherente. No podemos empezar hablando de por qué las gallinas chinas son de color negro y terminar hablando que las gallinas europeas son de color blanco. En ese sentido, nosotros no podemos desviarnos del tema o no deberíamos. ¿Por qué? Porque párrafos que no logran aterrizar una idea son párrafos que no tienen éxito a la hora de contribuir en el todo que representa un documento. Hay que entender que los párrafos no solo van a ser oraciones vacías y teóricas, sino también pueden ser argumentos y explicaciones o ejemplos mismos que nos ayuden a entender el contexto general en el que se desarrollan los temas. Y por último, el cierre del párrafo es la parte final de este, donde se resume, se concluye o refuerza la idea principal. Sirve sobre todo para cerrar la unidad de pensamiento y preparar al lector para la transición hacia el siguiente párrafo. Un cierre eficaz evita confusiones y refuerza la claridad del mensaje. Además, que no lo dice aquí el texto, pero que es importante decirlo, el párrafo al final tiene que buscar una manera de enlazar con el siguiente párrafo, con el siguiente bloque. No porque vaya a decir, aquí abajo continuamos o algo similar, sino que la idea tiene que permitirle al siguiente párrafo poder tomar un pequeño muestreo de algo de lo que se haya abordado para conectarlo con la nueva idea y desarrollar hacia ahí. Esto va a hacer que la lectura sea más fluida y que sea mucho más eficiente. Y bien, vamos a hablar entonces de los escritos académicos. Ya que entendemos la importancia de la organización y la importancia de la escritura de los párrafos, los escritos académicos son obviamente el objetivo final. Es decir, son los textos formales que vamos a utilizar para presentar información, presentar análisis o reflexiones sobre temas particulares. Su propósito principal es comunicar ideas de manera clara, objetiva y estructurada. Aunque pueden variar en extensión y complejidad, los más sencillos requieren planificación, coherencia y redacción cuidadosa. Un escrito académico sencillo en lo general va a tener siempre una portada o encabezado que tenga la información básica del autor y obviamente del tema a tratar, una introducción que nos va a dar una probada, ¿verdad?, de todo lo que va a ser o una muestra de todo lo que va a ser el documento. Cuerpo y desarrollo, que va a ser la parte más sustanciosa, donde se va a exponer de manera organizada las ideas principales y secundarias
que contribuyen al tema en desarrollo. Y por último, una conclusión que si bien va a tener componentes de síntesis de lo que se expuso, es importante entender esto. Ojo, resumen, conclusión, síntesis, ensayo son cosas diferentes. Sí, vamos a la conclusión, si bien tiene que tener una parte de síntesis, es decir, si va a tomar algo del texto y lo va a cortar, tiene que haber, para que sea enriquecido, alguna parte de reflexiones, ¿verdad? Reflexiones propias del autor que caractericen, una, el punto de vista que desarrolló realizando esa investigación y sobre todo que le dé cuerpo a las conclusiones, ¿no? Antes de redactar, siempre será importante organizar ideas mediante esquemas, mapas conceptuales o listas de puntos. Esto garantizará que el texto sea coherente, que las ideas se presenten en orden lógico y que cada párrafo cumpla su función dentro del escrito académico. Durante la redacción se debe explicar lo siguiente, o se debe aplicar lo siguiente. Cómo usar las reglas de ortografía, la puntuación y la gramática. Algunos textos incluso te enseñan cómo guiarte en el contenido. Cada párrafo debe tener un tema, un desarrollo y un cierre. Y el uso de conectores y transiciones facilita la lectura y evita saltos abruptos de ideas. Además, es recomendable mantener un lenguaje formal, claro y conciso, ¿verdad? Una vez terminado el borrador, acuérdense que ya revisamos un poco sobre las técnicas de planificación de los textos y la técnica borrador era una de las principales. Y en este caso se va a usar para revisar el escrito, para detectar errores ortográficos de puntuación, coherencia o redundancia. También es importante que se verifique que cada párrafo cumpla con su función y que el texto completo cumpla con el objetivo académico. Es decir, que no haya habido un cambio en el texto. En el caso de las investigaciones, aquí hay una excepción, es decir, nosotros sí podemos cambiar el título de la investigación conforme vayamos escribiendo los resultados, porque al final, después del proceso, podrán haber cosas que habrán cambiado. Sin embargo, en un texto académico, de algo teórico totalmente, de algo que no se haya escrito con el objetivo de permutar, es decir, de cambiar de posición en los argumentos, en ese sentido, no vamos a poder cambiar, ¿verdad? O no vamos a tener que cambiar. La idea va a ser hacer una revisión que asegure que el escrito en realidad vaya acomodándose y sea profesional y comprensible. En general, podemos reflexionar que al redactar párrafos claros y coherentes, junto con la elaboración de escritos académicos sencillos, eh, nos va a resultar fundamental para la comunicación efectiva. La combinación de planificación, de desarrollo organizado de ideas y la revisión final. Y esto va a permitir transmitir información con precisión, con claridad y profesionalismo, fortaleciendo la calidad de cualquier texto académico. En general, el párrafo, la organización del párrafo y la estructura de los cuerpos académicos o de las investigaciones académicas o de los documentos académicos nos va a permitir transmitir nuestras ideas de manera optimizada, ¿verdad? De manera que sea comprensible y sobre todo demostrando un nivel de profesionalismo. Por eso es importante que tengamos muy en cuenta las bases de la redacción que hemos hablado en sesiones pasadas. Bien, hasta aquí es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.